Excelente, ya tengo esto listo. Solo falta revisar esto de acá. Y avisar a Cero para que... Cero, qué bien que andas acá. Ya tengo listo el script de la próxima narración. Necesito que le eches una mirada para ver si está bien. Y Moco te grabó el footage que necesitábamos para ya sabes qué. Creo que vamos a tener que dividir este video en varios porque tiene mucho para exprimir. Pero ahí ya lo vamos viendo. Vale, muy bien, mamarracho. Buen trabajo. Vale, yo lo veo luego. Güey, ¿estás bien? ¿Por qué la cara larga? Estuve pensando hace rato que no hacemos una reseña de un juego de Touhou, ¿no te parece? Siempre han sido tops, curiosidades, entrevistas, podcasts, reacciones, pero reseñas entre los dos, como que ya hace falta, ¿no? Pues sí. El último que hicimos fue el de Takuman, ¿no? Carajo, ya llovió desde entonces. Pero mira el montón de pendientes que tenemos. Y pues ya está adelantado esto. La gente está chingue y chingue con el curiosidades y aún hay pendientes. Reseña. ¿Cero? Reseña. Güey, me estás asustando. ¿Qué te está pasando, bro? Reseña. ¿Pero qué? ¿Qué chingados te pasa? ¡No! ¡Moco, quítamelo de encima! ¡Suéltame, perro! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Reseña. ¡Te volviste loco! ¿Qué es todo esto? ¡Ya suéltame de esta silla! Oh. Pero ¿qué? Vaya. ¿Reseña? Sí, reseña. Bienvenidos toujeros y toujeras a un nuevo episodio de Ideología Inversa. En esta oportunidad hablaremos de quizá uno de los mejores juegos fan-made de Touhou realizado en tiempos recientes. Sabemos que hay muchos juegos doujin de Touhou que han salido a través de los años, pero muy pocos se han quedado en los corazones de los fans, como los míticos New Super Marisa Land, los famosos Touhoubanias o el legendario Takuman, entre algunos otros. En esta oportunidad podríamos decir que el juego del que les vamos a hablar tiene todos los elementos para medirse con los grandes. Estamos hablando de Yu Yu Jiteki no Yukarin, juego realizado por Nueko, vamos a decirle Nu, como él mismo se pone en los créditos. Cabe resaltar que este juego solamente está disponible para PC actualmente. La historia del juego trata sobre nuestra protagonista Yuka Kazami, o Yukarin como le dicen aquí, despertando en un día soleado cualquiera para cuidar de sus preciadas plantas, solo para darse cuenta que alguien estuvo destruyéndolas durante todo el transcurso de la noche, y ahora la yokai de las flores tendrá que ir por el culpable para darle sus pataditas mientras reparte chosto a todo el que se le atraviese en su camino. Durante la aventura se nos unirá Kutaka, la toja pollo que debutó en el Touhou 17, y que servirá de ayudante de Yuka en cada nivel, proporcionándole un lugar tranquilo donde recuperarse a través de unos jarrones amarillos interdimensionales, que quizás se ven pequeños por fuera pero son enormes por dentro, y que encontraremos a mitad de cada stage. Antes de seguir con la reseña, hablemos de una vez sobre el elefante en el cuarto, o en este caso los macumbos, que este juego te restriega por la cara en cada frame. A pesar que el diseño de todos y cada uno de los personajes femeninos son tojas chichonas y goblins mamadísimos, el juego no es estrictamente para adultos. De hecho, es sorprendentemente adorable a pesar de las apariencias. No se ve que es una persona de cultura que deja muy en claro qué es lo que quiere en la vida. En este caso son las tojas increíblemente chichonas, sin excepción. Ya dejando de lado las superficialidades,
Yu Yu Jiteki no Yukarin resultó ser un juego bastante sólido, con una longitud muy aceptable, variedad de contenido, niveles, música que se pone mejor a medida que avanzas, y con un pulimiento en sus controles por encima del promedio en esta clase de juegos doujin, de lo mejorcito que hemos visto en mucho tiempo. Como pueden ver en su gameplay en pantalla, este título podría compararse mucho con otros tipo Kirby o Yoshi Island en su estética, pero luego se pone al nivel de dificultad de juegos como Ghosts and Goblins. Pero no lo decimos nosotros, lo dice el mismo autor. Y nos consta. Así que para las personas que pensaban que este era un juego apacible que te podías pasar en una sentada, pues lo lamento, pero no. Este juego es para aquellas personas que les gusta el reto, con controles ajustadísimos, donde la muerte no es responsabilidad de nadie más que de nosotros mismos. Porque sí hay enemigos puestos de manera artera o que llegan a matarte al segundo golpe y que están ahí solo para joder. Sí, te estoy viendo a ti, pinche Raiko. Pero a pesar de eso, en ningún momento se siente injusto o mal diseñado. Cada vez que falles sentirás que es completamente tu culpa, porque el juego tiene muy buenos controles, lo suficientemente apretados para que sea fácil de aprender y satisfactorio de masterear. Tenemos el ataque normal, las poderosas pataditas de Yuka. Hacen buen daño, aunque son de corto alcance. Contamos también con la sombrilla, que hace menos daño, pero que te ayuda a quitarte enemigos de encima bateándolos, y con suerte matarlos si los mandas muy lejos o los impactas contra otro enemigo o pared. Por último, el dash, que al usarlo encima de un enemigo, lo agarrarás por los huevos para luego mandarlos a volar a cualquier dirección. O al saltar, le haces tremendo movimiento de lucha libre contra el suelo o contra otra pobre criatura que se atraviese en el camino. Este ataque es bastante devastador. Como ya vimos, tenemos 3 botones para hacer diferentes ataques, pero estos se pueden usar en el aire para expandir nuestro repertorio de movimientos. A pesar que Yuka es un poco lenta estando en el suelo, en el aire ya es otra historia. Durante el salto, Yuka puede abrir su sombrilla hasta 2 veces, lo que le permite recuperar un poco más de altura. Cuando pulsamos el ataque de patada, realiza el famoso Atatuke de Ryu, que no solo hace buen daño, sino que también podrás usarlo como un doble salto. El ataque de la sombrilla es de gran amplitud y te ayudará a despejar tu camino de enemigos atravesados. Y por último el ya mencionado dash, que si en el aire atrapas a un enemigo lo matarás automáticamente cuando caiga al suelo. Aunque ten cuidado porque una vez Yuka haya agarrado al pobre diablo en el aire no podrás cancelar el movimiento hasta que caigas al suelo. Podrás maniobrar durante la caída, pero tendrás que estar seguro de caer en un sitio seguro y no en un precipicio. Deberás saber bien qué hacer para moverte en los niveles sin morir, porque este juego castiga la sobreconfianza y no podrás echarle la culpa por tus pendejadas al querer dártelas de don vergas con el set de movimientos. Eso sí, cuando logras usar todas las herramientas que el juego te otorga para salvarte la vida, después de un salto mal calculado te sentirás de maravilla. Ahí está. Así se puede. Si me voy un poquito hacia un lado, pasa eso. Aunque repito, no se confíen. Hechicero top pendejo. Si has llegado a este punto de la reseña, es porque realmente te interesa este juego. No te culpo. Así que aprovechamos para darte unos consejos para iniciar, porque a pesar de ser un título muy pulido, no deja de ser un juego independiente que tiene sus detalles por aquí y por allá, sobre todo en su rendimiento. El juego parece darle prioridad al uso del procesador antes que la tarjeta gráfica para correr. Así que si ven que el juego no les va a sus respectivos 60 frames por segundo, es muy probable que tengan que obligar al título a usar su tarjeta de video. ¡Corre, video tutorial! Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a cómo usar el juego de Yu Yu Jiteki no Yukarin con su tarjeta de video.
Primero tendrán que descargar el juego. El enlace se los estaré dejando en la descripción de este video. Solo tienen que pasar por 5000 capas de publicidad donde tendrán que quitar su adblock si quieren avanzar, y darle clic a todas las publicidades. No se preocupen si en alguna de esas le pide su número de tarjeta de crédito o su ubicación, con eso estarás apoyando al canal. Una vez que hayan descargado el juego, tendrán que descomprimirlo en la carpeta que más le guste. Yo no lo descargo porque ya lo tengo XD. Asegúrense que la carpeta contenedora no tengan caracteres japochinos, porque es muy probable que el juego no les abra. Si eso pasa, solo reemplacen el nombre de la carpeta como Yuka's Game, juego de Yuka, las chichis de Yuka, o como les dé la puta gana. Bueno, a lo que nos truje. Primero deberán dar clic derecho en el escritorio y darle a configuración de pantalla. Bajen hasta que vean la opción de configuración de elementos gráficos. Una vez ahí deberán picarle el botón de examinar y buscar el ejecutable del juego, que por alguna puñetera razón tiene un icono genérico y se llama Player. Pinche nu hecho, te la mamaste. Le pican a agregar. Ya que tenemos agregado el ejecutable del juego a configuración de elementos gráficos, podremos decirle cómo queremos que se ejecute el juego. Le damos clic al ejecutable que acabamos de agregar y le picamos al botón de opciones. La opción por default siempre estará como dejar que Windows decida. Pero nosotros escogemos la opción de alto rendimiento y luego guardamos. Y listo, ya con eso nuestro juego de la yuca chichona debería correr a sus respectivos 60 frames por segundo. Por cierto, como pueden ver, tengo agregado también el ejecutable de OBS, porque usando portátil tengo que indicarle que lo ejecute con ahorro de energía si quiero grabar la pinche pantalla completa para mostrarles lo que estoy haciendo. LOL. Tomen este tip como una extra cortesía de la casa. Eso sería todo por este tutorial. Soy el Genso Dragon Master 69 y si le gustó el video no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita, comentar si te sirvió lo que te enseñé, y si no pues mal viaje, ya hice lo que pude explicándoles, y si les sigue dando problemas de frame rates, cómprense una PC mejor, que aquí no somos servicio técnico XD jajajajajaja No volvamos a hacer eso. En fin, como pueden ver, el juego tiene la opción de colocarse en inglés, pero la manera de hacerlo es un poco extraña. Hay unas opciones escondidas que podrás ingresar pulsando la tecla F1. Una vez en este menú, deberán ir a Settings, Game Screen, y donde dice Language, seleccionar la opción de inglés, y darle al OK que está escondido abajo. Los cambios de idioma se efectuarán cuando inicies la partida. Tengan en consideración que el creador no habla inglés, así que en la pantalla de inicio admite que usó un traductor para poder volver más accesible la historia del juego al resto de los mortales que vivimos fuera del país nipón. Y como pueden esperar, la traducción tiene su buena dosis de frases dichas de manera extraña y traducciones literales como la señorita pastel, la frase de Kutaka que aunque le agradezcan solo huevos saldrán, ok, y el que puedas comer cae durante los descansos. Otra cosa que nos pareció curiosa es que a pesar de que el juego tenga soporte para joystick, al menos con el control de Xbox, hay dos botones que están invertidos, como lo es la Y para el dash, que en realidad haces el ataque con la sombrilla, y la B que dice que haces dicho ataque pero en realidad es el dash. Esto es un poco raro, pero no es algo que rompa el juego y te puedes acostumbrar muy rápidamente a que estos dos botones en específico estén invertidos sin que afecte tu experiencia de juego. Aún así, este esfuerzo de Nu por traernos el juego en inglés y enterarnos qué es lo que pasa, quizás no sea el mejor, pero se ve que lo hizo con las buenas intenciones de que pudiéramos entender y con los recursos que tenía a la mano. Muchas gracias, buen hombre. Ya con esto nos quitamos de encima las cosas malas que tiene el juego, y si se dan cuenta, solo hablamos de asuntos técnicos, porque el título en sí no hay más que cosas buenas para hablar de él. Poniendo como primer ejemplo, la atención al detalle que el creador puso en cada uno de los sprites de los personajes. Sobre todo se destaca la misma Yuka, que reaccionará a ciertos ambientes, como por ejemplo verle secarse el sudor en las zonas de lava, calentarse las manos con la boca en las zonas heladas, o ponerla frente al fuego cuando encuentra una zona de calor. Ver el personaje principal moverse en este mundo es un verdadero eye candy. Y claro, como ya mencionamos, su creador Nu es un hombre de cultura y no perderá una oportunidad de meter fanservice con chichis rebotando por doquier, aunque inclinándose más a lo absurdo e inocentemente gracioso.
El diseño de los personajes tiene un balance perfecto entre lo lewd y lo adorable. Son lewdorables. Sí, a partir de ahora declaro que eso será una palabra. A lo largo de la aventura visitaremos distintos tipos de biomas, cada uno con una variedad de enemigos lo suficientemente amplia para mantener la cosa siempre interesante. A muchos los derrotarás de un golpe, pero estos volverán a aparecer si la cámara sale de su punto de aparición. Quizás muchos no tengan un patrón muy complejo y se derrotarán con mucha facilidad, pero les advertimos que por el posicionamiento de los mismos puede llegar a darte problemas cuando menos te lo esperes. Como dijimos, este juego castiga el exceso de confianza, y de la manera más dolorosa, regresándote al mero principio del nivel en caso de que no hayas encontrado el jarrón de Kutaka a mitad de camino y que serviría de checkpoint. En niveles más avanzados estos jarrones se sentirán como el bonfire de Dark Souls y lo agradecerás con el alma, porque dentro podrás tomar una siesta, comer cae y tomar té para recuperar tu vida, además de hablar con la Toja Pollo que te contará un poco sobre la historia del sitio donde estás, o conocer un poco más sobre las travesías de Yuka para dar con el culpable que le destrozó su jardín. Encontrar a estos jarrones es menester porque cada nivel puede llegar a durar entre 5 a 10 minutos si eres muy bueno y lo speedruneas sin morir. Pero como sabemos que no todos aquí somos speedrunners, cada nivel en promedio puede tomarte hasta 1 hora en pasarlo, ya que seguro morirás mucho en los niveles más avanzados. Si llegas a ver la pantalla de Game Over al perder todas tus vidas, te regresarán al mapa del mundo, por lo que tendrás que comenzar el nivel donde colgaste los tenis desde el comienzo sin importar que hayas alcanzado el checkpoint a mitad de camino. Eso sí, el juego es muy generoso en cuanto a la cantidad de vidas que puedes obtener durante cada stage, ya sea restaurando salud con la comida que está regada por allí, obteniendo una vida extra al recoger 100 monedas girasol, o recogiendo los regalos que de vez en cuando ciertos personajes te traerán durante tu aventura. Estos personajes que flotan por ahí son extremadamente aleatorios, tanto en aparición como en lo que traen. Desde comida que restaura tu HP, bolsas de dinero, una galleta que recupera toda tu salud, o hasta una vida adicional. También hay una posibilidad de encontrarte a Seiya holgazaneando durante el nivel, y si la logras derrotar, te soltará un cofre con una gran recompensa, tanto en salud como en vidas. Así que vale la pena caerle a madrazos cuando la veas, porque si se te llega a escapar perderás esta recompensa, y no volverá a aparecer durante un buen rato ya que su probabilidad de aparición es muy baja. El juego tiene varias peleas contra jefes que aparecerán al final de cada bioma. Estas peleas, a pesar de ser algo simples y con patrones que pueden llegar a memorizarse rápidamente, no dejan de ser pintorescas y divertidas, porque la manera de derrotar a cada jefa en turno es muy diferente una de la otra. Recomendamos hablar con los NPCs antes de cada combate, ya que te darán pistas de cómo derrotar a la Toja en turno. Hablemos un poco de la música del juego. Digamos que el Lost que tiene Yu Yu Jiteki no Yukarin sorprende, porque pues empieza bastante normal y bastante genérico, pero a medida de que avanza se va poniendo mejor y mejor. Lo curioso acá es que durante todo el juego no escucharemos ni un solo arreglo que ya conociésemos de Touhou. Esto podría desalentar a bastante de los fanáticos que esperan temas compuestos por Sun, pero no se preocupen porque a pesar de contar con un soundtrack original, muchos de los temas son tremendamente buenos y memorables, además de que son melodías lo suficientemente largas para acompañar la longitud de sus stage y tus constantes intentos al morir una y otra vez sin volverse repetitivos. Vale mucho la pena checar el Lost del juego porque se le ve el cariño que los compositores le pusieron en su apartado musical. Como algunos ejemplos de la gran calidad y variedad musical, tenemos desde cosas súper tranquilas y adorables para los primeros niveles, temas movidos, algo más tecno para que te pongas las pilas en niveles avanzados, cosas funky para que juegues mientras te meneas en tu silla, epicidad en los jefes,
y esta joya de tema que no les diremos dónde aparece para evitar mucho spoiler. Sí, ahí tienen una pequeña muestra de lo brutal que es la música en este título. Aunque bueno, mentimos un poco. En realidad, sí hay un arreglo de un tema de Touhou en este juego, pero tendrán que descubrirlo ustedes mismos. Lo reconocerán enseguida cuando comience a sonar, y cuando lo haga, oh boy. Solo voy a decir una cosa. ¡Mua! Magnifique. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta reseña sea suficiente motivo para ir a apoyar a este desarrollador y que puedan probar esta joya escondida que más gente necesita saber de su existencia. Al momento de grabar esta reseña, el juego solo se puede conseguir por la plataforma Booth, donde acepta pagos internacionales a pesar que el precio esté en yenes. Al entrar en su página nos enteramos sobre otros títulos que ya había desarrollado con otros personajes de Touhou. Recomendamos mucho darle un intento a este juego y si pueden, apoyarlo en sus proyectos futuros, ya que al ver la recepción que tuvo la entrega de la Yuka Pechugona, finalmente está considerando poner sus próximos trabajos en Steam, y con suerte, este título pueda llegar a la plataforma de Valve para que más gente consiga probarlo. Sin que me quede nada por dentro, considero a Yu Yu Jiteki no Yukarin estar a la misma altura que los grandes. Lo mejor que he jugado en mucho tiempo en cuanto a juegos doujin de Touhou. ¿Y cómo te va a quedar algo por dentro con tremendas pechugas de yuca? Sí, hombre de cultura. Hombre de cultura. Este proyecto sigue adelante gracias a sus amables aportaciones en Patreon. Ya saben que pueden apoyarnos entrando en patreon.com/ideologiainversa o comprando productos en la tienda, donde tenemos diseños originales de Touhou y mercancía de Ideología Inversa. Como siempre les mandamos un agradecimiento enorme a nuestros Patreon que están al pie del cañón mes con mes, como lo son Adam Vega Blas, Adamelec, Alberto Sanz, Cristian, Temo Uzumaki, Vanderhaar, Blice y Ciel Greyboards. Muchas gracias toujeros, somos sus anfitriones Mamarracho y Zero Sagitari y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Ideología Inversa. ¡Se cuidan!